Ser admitido en un hospital es por lo general algo que nadie quiere que le pase, y menos ser internado con una posibilidad mínima de salir, inclusive necesitando órdenes judiciales para ser dado de alta. Hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos la historia y leyendas del asilo Beechworth, ubicado en Australia. El asilo Beechworth, también conocido en años posteriores como el Hospital Beechworth para pacientes mentales, fue un nosocomio fuera de servicio ubicado en Beechworth, una ciudad de Victoria, en Australia. También, tiempo después se le conoció como Mayday Hills Lunatic Asylum y fue el segundo hospital de este tipo que se construyó en Victoria, siendo uno de los 3 más grandes del país. Una de las características distintivas del asilo Beechworth fue el uso de una variación de las paredes alrededor de los patios de los pacientes. Estas paredes, de nombre curioso, jaja, consistían en una trinchera, un lado del cual era vertical y estaba revestido con piedra o ladrillos, y el otro lado inclinado y cubierto de césped. Desde el interior, los muros presentaban un rostro alto a los pacientes, impidiéndoles escapar, mientras que desde el exterior los muros parecían bajos para que no pareciera una cárcel. Este hospital albergó a un total de 1.200 enfermos, donde los informes aseguran que pocos pacientes salieron con vida del edificio, y había pacientes hombres y mujeres en partes iguales en su época de mayor esplendor. En octubre de 1867, luego del cabildeo del Consejo Municipal de Beechworth, se abrió el asilo para la recepción de pacientes. Anteriormente, estos habían estado confinados en la cárcel de la ciudad debido a la falta de un alojamiento más adecuado. Cuando ingresaron los primeros pacientes, los hombres fueron puestos a trabajar como peones agrícolas, carpinteros, herreros, pintores, zapateros y sastres, mientras que las mujeres trabajaron como lavanderas, tejedoras, costureras y empleadas domésticas. A partir de 1880, según los registros, se introdujeron actividades recreativas y en los años siguientes se agregaron edificios adicionales para satisfacer la demanda de pacientes que se ubicarían en el área. En 1938 se formó Wangaratta Ladies Auxiliary, y los miembros de la comunidad asumieron un papel activo contribuyendo a la comodidad y los intereses de los pacientes. En 1952, la Autoridad de Salud Mental estableció la política de puertas abiertas, demoliendo el muro perimetral en 1955. En la década siguiente se había establecido en el hospital una escuela de formación de enfermeras y un hogar de enfermeras adyacente, lo que condujo a importantes avances en la educación de enfermería. Para 1962, las secciones de retraso mental y hospital mental se separaron oficialmente y 2 años después, varios pabellones fueron renovados, renombrados y reabiertos como centro de capacitación, específicamente para atender y capacitar a más de 200 personas con discapacidad intelectual. En la década de 1970, el hospital psiquiátrico fue proclamado bajo la Ley de Salud Mental de 1959. A fines de los años 80 y principios de 1990, el desarrollo de otras opciones residenciales como la colocación diurna, educación, empleo y oportunidades recreativas significó que hubiera menos pacientes. A partir de 1992, todos los clientes con discapacidad intelectual habían sido retirados del hospital y ubicados en otras formas de alojamiento. Al año siguiente, el hospital psiquiátrico tenía una capacidad de 130 camas, con solo 20 disponibles para pacientes adultos con casos agudos y más de 70 para pacientes geriátricos. El proceso de clausura inició en 1996 y ese mismo año el sitio fue agregado al registro de edificios históricos. Las personas podían ser admitidas en el asilo como pacientes mentales por varios medios. Podía ser a partir de la petición de un amigo, familiar o conocido, con certificados médicos redactados por 2 facultativos, inclusive sin que la persona haya sido examinada. Tan pronto como fuera posible después de la admisión, el superintendente del hospital debía examinar al paciente y aprobar la admisión recomendada o darle de alta.
Este método fue enmendado por la Ley de Salud Mental de 1959, que establecía que una persona podía ser admitida con la recomendación de un médico que hubiera efectivamente examinado a la persona. Otro método era el que se aplicaba a cualquier persona que se encontraba deambulando libremente o sin el debido cuidado y control. Esta podía ser llevada ante 2 jueces que tenían la facultad de ordenar el traslado de la persona a un asilo. La policía solía ser el responsable de llevar a esta persona ante los 2 jueces. Cualquier prisionero de la corona que se pensara que era un lunático, o como llamamos hoy un paciente mental, podía ser trasladado de una cárcel a un asilo por orden del secretario principal. Los internos voluntarios eran aquellos que solicitaban ser admitidos por un periodo de tiempo acordado de común acuerdo, pero esto solo sucedió a partir de 1915. Sin embargo, algo muy perturbador es que durante un breve periodo de la historia del hospital, para ser admitido solo se requerían 2 firmas, pero para ser dado de alta se requerían 8, por lo que era mucho más difícil salir que entrar. Este asilo fue un lugar donde se utilizaron equipos de retención de los pacientes como camisas de fuerza, así como las descargas eléctricas para mantener a los enfermos bajo control, según informó el diario Mirror. Además de ser una construcción muy antigua, que es un edificio histórico, que es un ejemplo clásico de los edificios y jardines de principios del siglo XIX, no es un lugar donde ahora mismo alguien quisiera quedarse a solas, especialmente en la noche. En declaraciones a ABC News en 2008, Adam Wynne Jenkins, quien en ese momento realizaba recorridos fantasma por el sitio, contó que se conocen historias de tratamientos de choque eléctricos masivos en los que casi toda la población de pacientes recibió uno de estos en una sola sesión. Y es en las habitaciones en las que se llevaron a cabo estos tratamientos donde parece ocurrir la actividad paranormal. Una historia de la que no se tienen muchos detalles es la que contó en 2015 Waraf Tiwari, el fundador de la Sociedad Paranormal de la India. Él vio a una niña arrodillada en la oscuridad de la zona mencionada anteriormente. Por otro lado, el cazador de fantasmas de Adelaida, Alan Tiller, también tuvo una experiencia en una zona llamada Bullpen, que albergaba a jóvenes agresivos de entre 18 a 25 años. Una vez que estuvo ahí, oyó un fuerte portazo y pasos de alguien que no se podía ver, pero que estaba caminando por el pasillo. Lo que le sucedió a Alan Tiller y a Waraf Tiwari sucedió en 2015, pero incluso años antes de que el hospital cerrara, ya se contaban historias de fantasmas. Inclusive, algunas sucedieron en un edificio que tuvo que ser demolido después de un incendio. Según un artículo de The Herald Sun de 1951, un incendio arrasó con el ala masculina y causó daños importantes, al punto que 400 pacientes masculinos, muchos desnudos, fueron rescatados del manicomio Beechworth, minutos antes de que el incendio provocara el derrumbe del último piso del hospital psiquiátrico. 11 pacientes escaparon a las montañas circundantes. 7 de ellos fueron recapturados más tarde, pero 4, que no se categorizaron como peligrosos, seguían en libertad. Otro avistamiento relativamente común es el de la matrona Sharp, que se dejaba ver por las enfermeras a menudo. A ella, después de dejar este plano, se le podía ver sentada con pacientes que estaban recibiendo el terrible tratamiento de electroshock. Quienes llegaron a ver esta aparición cuentan que la habitación se volvía terriblemente fría, casi helada, pero al parecer su presencia brindaba consuelo a los pacientes. Quienes viven cerca de este lugar cuentan haber visto el fantasma de un hombre vestido con una chaqueta de lana verde deambulando por los jardines. Se supone que es Arthur, un hombre que trabajó en el jardín del hospital durante muchos años. Otra de las historias más famosas de este nosocomio es la de Jim Kelly, tío de Ned Kelly, el bandolero más famoso de Australia. Después de incendiar la casa de su cuñada y que un joven Ned escapara sin daños, Jim fue sentenciado a 15 años de trabajos forzados por Sir Redman Barry, quien años después fue quien condenara a muerte a su sobrino Ned. Como parte de su sentencia, Jim fue enviado a la institución para ayudar a construir el hospital.
después de cumplida, se dice que su mente ya no era la misma y que parecía rota, por lo que pasó el resto de sus días como paciente en el hospital hasta su muerte en 1903. El cuerpo de Jim fue enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio de Beechworth, al igual que el resto de los pacientes fallecidos en el asilo. No fue hasta la década de 1980 que los pacientes recibieron su propia tumba y lápida, ya que antes de esto también fueron enterrados en la dirección opuesta a todos los demás, separándolos de la sociedad como lo había hecho el asilo mientras vivían. Una parte bastante antigua del hospital, la que se conoce como la más longeva, es en realidad el sótano. Aquí es donde mientras los presos construían el nosocomio, eran encerrados al terminar su trabajo, ya que era menos complicado que regresarlos a la prisión. Se sospecha que la sección subterránea podría ser mucho más amplia de lo que se ve ahora, y habría mucho más que descubrir detrás del conducto de ventilación tapiado. Sobre el sótano se encontraba el primer comedor de las enfermeras. Este espacio tenía una pintura al fresco que adornaba las 4 paredes que fue pintado por una paciente, pero nadie sabe quién era ni de dónde venía. Sin embargo, su legado permanece en la pintura que representa escenas que podrían ser de Europa, América o incluso Beechworth. Otra historia de los terrenos embrujados involucra a un hombre que desapareció. A pesar de los esfuerzos desesperados del personal por encontrarlo, no lo lograron, hasta que varias semanas después de su desaparición, se encontró al perro residente Max mordiendo un hueso cerca de la entrada del terreno. Esto llevó a las autoridades a encontrar el cuerpo del hombre en lo alto de un árbol, presumiblemente por donde había intentado escapar. Su cuerpo había estado allí tanto tiempo que su pierna se había caído y llegó a la mandíbula de Max. Esta fue también la razón detrás del hedor que perduraba en los terrenos del hospital. Otras personas se refieren al Teatro Bijou, que era el antiguo Reaction Hall, un área donde los pacientes podían cantar, tocar música o actuar en obras de teatro. Los domingos, el salón hacía las veces de capilla y este era el único día en que los pacientes podían usar algo más que sus uniformes de lona, y cuando quienes podían salir de los terrenos eran llevados a pasear por la granja y podían hacer un picnic. A partir de 1939, el Reaction Hall se convirtió en un cine, donde los reclusos podían entrar a ver películas. En este lugar hay 2 avistamientos, uno en el pasillo, el de una niña que se acerca a las mujeres y trata desesperadamente de hablar con ellas, pero nadie la puede entender. Y el otro sucede en la ventana, que alguna vez fue parte del campanario, donde a menudo se ve a un anciano observando los acontecimientos en el interior. Otro espíritu que se suele ver está en la sala Bristol, una de las que fue derribada. Aquí se cuenta que se veía a un médico fallecido deambulando por los pasillos. El nosocomio Beechworth fue anteriormente propiedad de la Universidad La Trobe, y esta vendió la instalación en 2013 a una empresa local compuesta por 2 empresarios de Beechworth, George Fendyke y Geoff Lucas. El sitio ahora se está subdividiendo y alquilando o vendiendo a empresas de turismo y basadas en las artes. Un espacio utilizado para bodas es la Capilla de la Resurrección al oeste del sitio. Fue construido en 1868 como el depósito de cadáveres del complejo y se convirtió en la capilla que se veía en la década de 1960. Actualmente se realizan recorridos por las instalaciones para preservar y mostrar la historia y la arquitectura. Los jardines datan del siglo XIX, ocupan 11 hectáreas y están abiertos al público desde el amanecer hasta el anochecer. Algunos de estos recorridos se hacen durante el día, duran aproximadamente 90 minutos y se conoce la historia de las instalaciones a través de relatos locales y de ex empleados. Este tour por lo general se realiza los fines de semana y tiene un costo promedio de $40. También se hacen recorridos paranormales y la visita se centra en los recuerdos, historias de fantasmas y mitos urbanos. Y el precio es el mismo que el tour anterior. De todas maneras, se recomienda que se visite la página oficial del sitio
antes de planificar cualquier visita. Antes de terminar este episodio, les cuento que es el penúltimo de esta temporada, que ha tenido 60 capítulos y les agradezco muchísimo por haber escuchado cada uno de ellos. Mientras este podcast regresa, y cuéntenme en las redes si es que quieren que regrese, estaré publicando mucha información en las redes sociales, así que no dejen de seguir a @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram y Facebook. No se pierdan el último capítulo de este año el próximo miércoles. Yo soy Jacqueline Isa, espero que estén todos muy bien y nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.